No sé si alguna vez te ha pasado que sientes o tienes al dormir una parálisis del sueño. A mí en lo personal supongo que sí me ha sucedido eso. Y es que a veces cuando dormía sentía que despertaba. Sí, despertaba. Pero en mi caso supongo que fue diferente sentir esa parálisis del sueño porque no veía yo directamente a esa criatura que se suele poner en cada lugar de nuestro cuarto o donde estamos dormidos. Ya sea criatura, entidad o lo que sea, pero en mi caso me ha sucedido de que sigo durmiendo, pero mis ojos están abiertos y veo lo que sucede. Y noto como alguien está encima mío. Es como si quisiera entrar a mí, dentro de mí, o no sé qué es lo que estuviera haciendo. O sea, sigo echado, sigo echado en la cama, pero como dije, mis ojos siguen abiertos y siento que ese tipo de criatura está encima de mí, queriendo, no sé, en una forma de querer atacarme o intentar hacerme daño, pero no puede. No sé por qué. O intentar lastimarme. Y a veces yo quisiera al menos tratar de, en ese momento, con mis propias manos, tratar de, por lo menos, por así decirlo, tipo, defenderme. Pero a veces genera una sensación de miedo o incluso puede generar, supongo, nostalgia, porque no sabemos del todo qué es lo que está sucediendo o pensamos que lo que estamos viviendo es totalmente realidad. Y es que cuando yo trato de, como dije, tipo defenderme, termino despertando y ya no está lo que yo vi, la entidad, sea lo que sea. O ya sea, ya que a veces cuando me pasa eso y siento que esa cosa, sea lo que sea, criatura, entidad, lo que sea, está encima mío, yo lo que suelo hacer es moverme bruscamente, como si quisiera despertar, como si supiera que estoy en un sueño y quisiera despertar. Pero la diferencia de un sueño es que esto se siente tan real, se siente real, como si lo estuviera viviendo. No se siente tanto como un sueño, y por eso es que también me nace moverme bruscamente, ya sea en diferentes lados de la cama. Y cuando lo consigo, pues llego a sentir una sensación de, por así decirlo, una sensación que está entre soledad y nostalgia, porque siento que lo que yo vi no es solo una entidad, sino un tipo de demonio que quiso aprovecharse de mí. Me refiero a querer hacerme daño, pero como soy cuerpo encima de una alma, por así decirlo, supongo que aquel ser no pudo. Yo he llegado a pensar que no son solo seres de la parálisis del sueño. Esos seres, o sea, he visto, sí, en videos de que son totalmente diferentes a lo que yo he solido ver, en lo que yo he estado descansando y durmiendo. Ya que esto era totalmente diferente, que incluso a veces podría ser una criatura tipo deforme que no recuerdo tan bien cómo es, pero se queda en la memoria algunas cosas, ¿sabes? Y es que cuando siento eso, siento viví, que lo que viví en ese momento es real. Siento que esa criatura o ser podría estar rondando en cualquier parte
mi cuarto, o a veces incluso cuando me muevo bruscamente como dije y despierto, a veces por unos milisegundos antes de tomar conciencia del todo, al frente mío puedo soler ver a esa misma criatura o ser, o incluso dos más, pero de diferente, ya sea físico o forma de ser. Claro, cuando pasa eso, pues se van desvaneciendo, como si fuera una tipo alucinación y demás. Pero he llegado a pensar que probablemente puedan llegar a ser demonios que a veces quieran hacer daño a uno mismo. Y a veces, claro, como uno no los puede ver, a veces cuando soñamos o estamos durmiendo, podemos llegar a verlos, quizás sin darnos cuenta. O probablemente sean solo cosas de mi imaginación o de mi cerebro que pase a esas horas de la noche, ya sea en la madrugada, a las 12 de la noche o entre las 3 o 4 de la mañana, porque a veces suelo mirar la hora en el teléfono, que suele marcar a veces las 3:30 o las 4, o incluso antes de esas horas. A muchas personas les ha pasado de que cuando les da eso, sí, sienten el dolor de no poder hacer algo al respecto, porque a diferencia de mí que no lo he experimentado tan directamente, esas personas no pueden hacer algo al respecto y siguen viendo a aquella criatura o ser, entidad, lo que sea, enfrente de uno mismo. Y claro, será muy diferente a lo que yo he solido ver. Será seguro más grande o de apariencia más, digamos, aterradora y demás. Y es que muchas veces tenemos miedo de dormir, porque tenemos miedo que vuelva a pasarnos eso. Tenemos miedo de que vuelva a suceder otra parálisis del sueño. O tenemos miedo de volver a ver esos tipo criaturas o seres que se nos aparecen. No sé del todo, como dije, si será nuestra imaginación o simplemente será que lo que vemos es totalmente cierto. Pero solo nuestra alma, quizás en ese momento, lo puede ver. Y al despertar, quizás ya estamos con la conciencia total. Eso puede cambiar mucho dependiendo de cómo pensamos y de cómo estamos en ese momento. No sé si a las personas que les da esa parálisis del sueño, y claro, directamente porque, como dije, pueden ver directamente esa criatura haciendo lo que sea en esa misma persona sin poder hacer algo al respecto. Podrías tomar en cuenta de que no sé del todo, pero no sé si en esa situación podrías moverte de más para tipo despertar o podrías hacer algo al respecto. Bueno, en mi caso puedo ser tonto, pero como dije cuando lo hice, sí, tipo desperté. Y claro, parezco tonto comparando que esto puede funcionar con las parálisis del sueño que dan directamente a las personas, o algunas personas, o incluso la mayoría. Es también por provocado por falta de sueño, estrés, supongo, o incluso por dormir a altas horas de la noche o de madrugada. Y es algo inevitable, supongo. Sin darnos cuenta, sucede. Sin darnos cuenta, nos puede llegar a pasar y puede generar cierto miedo a veces. O incluso no queremos volver a dormir porque no queremos que nos vuelva a pasar eso.
de ver a esa criatura o entidad cerca de nosotros, podemos pensar de que a veces eso puede ser algo provocado por nuestras experiencias pasadas, o incluso si tuvimos momentos difíciles en el transcurso del día, podemos pensar que es por eso, o incluso no, tal vez. La parálisis del sueño es algo que sé que a muchas personas les aterra, a muchas personas les causa un gran miedo. Incluso al despertar, ya sea en la mañana, nos genera dudas, pensamientos, preguntas y demás, o incluso a veces lo llegamos a olvidar. Pero quizás en esa misma noche puede volvernos a suceder y nos lo tomamos a mal mayormente. Tomamos el hecho de que puede ser que hay algunas personas de que, como dije, tienen sus pensamientos y lo sé. Por un lado están las personas que pueden creer en los espíritus o demonios, o por otro lado las personas que no. Bueno, para las personas que creen en los espíritus o demonios, pueden pensar de que es eso, de que son demonios, espíritus malignos, que tratan de lastimarnos sin darnos cuenta. Y es que nuestra alma no lo ve en el momento porque estamos en nuestro cuerpo, obvio. Pero supongo que a veces cuando dormimos y estamos con los ojos abiertos pero seguimos durmiendo, nuestra alma es lo que lo puede ver y ya no estamos controlando nuestro cuerpo porque es nuestra alma y cada vez que mayormente nos queremos mover no podemos y es como si el cuerpo ya no funcionara y solo nuestra alma. Y según por otro lado, las personas que no creen en eso de los espíritus o entidades pueden pensar que es por su imaginación, qué es lo, qué es lo que causa el cerebro, ya sea por distintos factores o distintos pensamientos y demás, y también miedos o inseguridades. Puede ser que pase por eso, o incluso a veces uno puede pensar que está alucinando, alucinando con cosas así, alucinando de que puede pensar que a veces no siempre, no siempre puede verlo así, porque yo sé que muchas personas al estar mucho momento despiertas pueden ver alucinaciones. A mí también me ha pasado eso, supongo, porque a veces al estar despierto a altas horas de la noche y estoy en algún patio o incluso en la calle, al voltear o al mirar a cualquier otro lado o estructura de casas, ya sea ventanas, puedo llegar a ver a veces tipo imágenes de figuras o entidades, o incluso sentir que me están observando, incluso sentir que alguien me está observando y sin darme cuenta del todo. Y a veces, para saberlo, voy algo cerca de aquel lugar donde me pareció ver aquella cosa que vi, ya sea alucinación, entidad, ser, criatura y demás. Cuando voy, me doy cuenta que a veces solo era, por así decirlo, ejemplo, mi imaginación. O incluso puede llegar a ser que sean solo ladrillos, madera, cosas puestas en la estructura donde lo vi y demás. Solo puede llegar a ser eso. Y quizás la alucinación puede ser causado por la falta de sueño. O quizás por estar uno todo el día despierto. Quizás porque uno está todo el día activo y demás. Incluso en la noche no descansamos a veces lo suficiente y eso puede afectarnos, supongo. Afectarnos en el entorno de ver las cosas alrededor.
afectarnos en cómo percibimos las demás cosas. Sé que el miedo puede abundar en nosotros, pero hay que tener en cuenta que después de todo, esos seres supongo que no existen en la vida real, en persona que lo podamos sentir en carne propia y demás. O incluso a veces sí, pero ya sea por medio de, supongo, entre rituales satánicos o demás cosas, podamos de verdad sentir eso, pero no del todo, completamente. La parálisis del sueño también es algo que a veces me dejó preguntas de que si aquella criatura que uno ve a veces cuando le da eso es nuestro, por así decirlo, demonio interior, o es alguien que siempre está ahí con nosotros en términos negativamente y sabe perfectamente todo lo que hacemos y decimos y no nos damos cuenta de que nos quiere atacar o hacer daño solo cuando nos da eso de la parálisis del sueño. No es tan explicativo, supongo, porque muchos pensarán de que la parálisis es algo que suele suceder y lo toman como normal, y hay otras personas que lo toman como algo que no debe suceder más. El cerebro tiene muchos factores y cosas, lo sé, y a veces podemos pensar de que porque nos da eso, podemos pensar de que estamos con algún tipo de brujería o maldición. Supongo que algunas personas, la mayoría incluso, pueden llegar a pensar eso, pero no siempre es así, ¿sabes? Ni por más que tengas brujería o maldiciones, supongo que por eso no podrías llegar a experimentar algo así. Pero sí podrías llegar a experimentar otro tipo de cosas respecto a eso. Puedes llegar a sentir incluso el miedo porque piensas que alrededor tuyo, cuando sientes esa parálisis de sueño, los demás no pueden hacer nada para ayudarte y solo estás tú. Puedes pensar eso, pero sé que el miedo puede estar encima tuyo, que el miedo te puede invadir tu mente, invadir cómo tú te estás expresando o cómo estás moviéndote en esa situación. Es obvio, supongo. Y también puede generar a veces cierto tipo de traumas en uno mismo, incluso en personas adultas o mayores, de tener miedo a volver a ver ese tipo de criaturas. Y a veces supongo que no lo tomamos como criaturas que solemos ver ya sea en películas de terror o personajes de terror o género slasher. A esos personajes no les tenemos miedo, pero a veces a estos tipo de entidades o criaturas sí. Pero bueno, en sí, no sé si mi próxima parálisis de sueño me vuelva a dar, pero no se siente como una parálisis de sueño normal directamente, como dije, ya que no todo el tiempo, y supongo que más de 3 minutos, estoy con esa criatura o entidad, o sea lo que sea, encima mío. No todo el tiempo. Pero como dije, si me vuelve a dar eso, no importa. No sé, después de todo, cómo tomarlo, si tomarlo del todo por falta de sueño,
o algo normal, o porque simplemente no tengo, por así decirlo, supongo y pienso, el camino al cielo, y simplemente estoy destinado a estar en sufrimiento. No quiero pensar eso siempre, pero es lo que a veces uno suele pensar por ese tipo de situaciones.